Es la típica pregunta, pero ¿por qué el trading? ¿Qué pasa? Que en ese proceso encontré cripto y tuve un pegonazo de suerte y abandoné el trading por un rato. Eventualmente perdí todo y terminé volviendo. En algún momento vas a tener 40, 50, 60. Nadie se va a encargar de ti. Entonces probablemente gran parte del dinero que hagas especulando deberías guardarlo. Eso es lo que yo creo que separa a la gente que se queda versus la gente que no. ¿Cuánto peso tiene la psicología en el trading? O sea, la gente piensa, ¿de dónde saco la energía? ¿De dónde saco los recursos? Haciendo. Hola, muy buenas tardes, traders. Bienvenidos al podcast del día de hoy. Tengo a mi lado a una invitada muy especial que se llama Mariel. Muchos de internet ya la conoceréis seguramente, pero para la gente que no la conoce, me gustaría que ella misma pues diera a dar un poco el contexto de quién es, qué hace y todo lo demás. Y a partir de ahí pues ya vamos a hablar un poco más sobre el tema que tenemos preparado para el día de hoy, que es el trading más allá de las apariencias. Así que nada, Mariel, si quieres presentarte. Sí, bueno, entre todos soy una persona que aprendió a equivocarse. Ya, creo que todos somos así. La diferencia es que tengo unos ya 8 añitos en el espacio de todo lo que tiene que ver con inversión, con especulación activa. Entonces, a eso me dedico a full time desde hace un tiempo y creo que más allá de lo que pueda saber es el cómo. El tiempo te da el cómo. Uh-huh. Es la típica pregunta, pero ¿por qué el trading? Ya, bueno, sí, uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? Sí, tuve muchos negocios físicos, un montón, como 6 o 7 emprendimientos, unos que llegaron más lejos que otros, buen margen de facturación. El problema es que siempre que cambiaba una condición, me tocaba empezar desde cero y a veces el negocio dejaba de funcionar. Si yo me traía cosas de China, por ejemplo, y me ponían un arancel de importación de 120%, ese negocio moría. Entonces, una cosa llevó a la otra. Yo ahorraba en cuentas de Estados Unidos y en esos momentos estaban como que eso, rollo 2015, booming los ETFs. Y creo que era un ETF, el lanzamiento del ETF del SP500, de un BOO. Entonces, ¿qué pasaba? Que los bancos como que empujaban ese tipo de inversión. ¿Y qué pasa? Yo juraba que era lo mismo que una cuenta de ahorro. En ese momento no tenía idea. Al final de año, cuando primero viví en Venezuela, no soy de Venezuela, cuando tú te pasas a tener $10 que al cambio a los 3 días no eran nada, Uh-huh. te vuela la cabeza que el dinero se pueda mantener, por lo menos. Imagínate si el dinero mantenido te vuela la cabeza, ¿cómo será ver qué se puede hacer más? Entonces, yo ahí me creía el master crack de Stanley Druckenmiller hasta que eso fue lo que me llevó al agujero de, mira, pero aquí hay cuenta remunerada y está esto, pero el máximo que te puede dar es esto. Y empecé a leer, pero estaba muy joven también. Empecé a leer y empecé con lo que eran opciones y futuros, sobre todo. No tienen nada que ver con los futuros que hay ahorita o con los perpetuos sin prima. Eran productos muchísimo más complicados, pero también era una posibilidad que yo no tenía si no era gracias a eso. O sea, era imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese proceso encontré cripto y tuve un pegonazo de suerte y abandoné el trading por un rato. Eventualmente perdí todo y terminé volviendo, pero por eso el trading. Y ya pues ya tengo tantos años aquí que ya no me voy a ir por otra carrera porque ya después de tanto esfuerzo aquí estamos. Dejaste las criptos y empezaste en el trading, pero ahora tienes cartera de criptos. Ya, sí, he tenido cartera de criptos. O sea, tengo cartera de criptos, tengo cartera de acciones, tengo cartera de commodities, pero porque algo que creo que es lo que mucha gente no piensa es que si yo estoy entrando en un negocio, ¿verdad? Que se trata de especulación activa y activos financieros y yo tengo la idea de que yo en 10 años voy a estar vivo, sería tonto de mi parte no evaluar la posibilidad de la inversión. Obvio, que a dónde pongo mi foco y qué tanto invierto, qué tanto especulo, ya es una decisión personal y ya está. Si mientras más diferentes sean mis probabilidades y mi gestión del riesgo, me puede ir a mayor o menor plazo. Pero algo que no hice desde el principio fue que no tenía clara mi distribución. Yo iba saltando a lo que me iba funcionando. Estaba a cripto, pues me paso todo a cripto. Agarro, pego, pierdo todo, pues me pongo a especular. Especulo, no ahorro, no tal. Y terminas estando en un sector financiero sin aprovechar lo que te ofrece un sector financiero. Entonces eso fue lo que me empujó. Me dijo, mira, en algún momento vas a tener 40, 50, 60. Nadie se va a encargar de ti. Entonces probablemente gran parte del dinero que hagas especulando deberías guardarlo en algún lugar. Obvio, no en Kitty Kitty Cat 2500, ¿no? Pero sí en algo. Fenomenal. Bueno, como he estado viendo ya también con otros traders, hay un patrón, que el patrón que acabas de mencionar es de diversificar, por ejemplo, en distintos activos, ¿no? Claro. Acciones, criptos, todo tipo de activos, ¿no? Para no centrarse en una única sola, ¿no?
Sí, y el tema con la diversificación es que es una espada de doble filo, en el sentido de que si yo me voy por el exceso de la diversificación, Ujú. entonces también tranco mis posibilidades de éxito. Porque imagínate tú que yo en vez de tener 4, 5 activos, 20 incluso, que a algunos les parece poco por la cantidad que hay, yo diluyo mis posibilidades por decirlo de alguna manera, de lograrlo en algún activo. Entonces imagínate que en una de mis inversiones yo llego al 30%, 100% de rentabilidad, que pareciera loco, pero te lo puede dar un activo, si entras en un buen momento, te lo puede dar un activo en una inversión, en una acción americana, cualquiera, te lo puede dar un Meta. Entonces imagínate que tú te va súper bien en ese activo, pero resulta ser que tú metiste $1,000 en 10 activos más y los 10 activos más que escogiste porque te salió de la mente, pues no te dieron la misma rentabilidad. Ajá. Entonces ahí está el arma. Ahora, no creo que todo el mundo tenga que diversificar en exceso, pero sí dependiendo de tu capacidad y tu tolerancia al riesgo, ver qué puedes hacer. Y también, ¿no? De lo que es el conocimiento que una persona tenga, ¿no? En Sí. base a los activos que vayas a invertir. Porque no es lo mismo entrar en el mercado, por ejemplo, de materias primas Ya. y no saberte el ciclo de, por ejemplo, la plantación del zumo de naranja, ¿no? Por Ya. ejemplo. Sí, hay Entonces, que es escoger. tener esa información. Ahora, tampoco creo que todo el mundo, yo porque es que ya estoy tan metida en lo que es procesamiento, macroeconomía, evaluación de lo que hay detrás de algo, que aunque parezca mentira, todo termina llevando, o sea, miedo y codicia, a pesar de por más técnico que lo pongas. Los mejores momentos suelen ser miedo y codicia, que escojo acciones, escojo activos, modifico y gestiono estrategias, pero en realidad un trader que se quiera quedar dentro del promedio igual debería evaluar la diversificación de su dinero, porque por ejemplo la estrategia que yo uso hoy no tiene nada que ver con la estrategia que usaba hace 6 años. De hecho estoy bastante segura de que no funcionaría si la quisiera intentar en las condiciones que hay ahora. Entonces ese es el tema, creo que mucha gente no lo piensa hasta que sucede, y también que si cualquier persona que esté escuchando esto entró al mercado después del 2009, no ha vivido un caos sectorial, porque el COVID no fue un caos sectorial, el COVID fue un golpecito en la espalda. Entonces hay que prepararse para cuando ese caos sectorial llegue, que en algún momento va a pasar. Ojalá en 10 años más, ¿no? Porque estamos en up only, pero va a pasar. Entonces ahí es donde tiene que entrar la diversificación y entender que no solo comprar y vender activos, hay una vida financiera y un perfil financiero que tienes que tener si quieres hacer que esto pueda seguir siendo posible en tu vida. Muy bien. Y nada, para pasar a las preguntas que tenemos en el día de hoy, muchas gracias por la presentación. Ahí vamos, empezamos fuerte. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Quiero hablar sobre la percepción y la realidad dentro de lo que es el trading. Ya. ¿Crees que la gente subestima o malinterpreta sobre ser trader? Sí, mira, de hecho creo que una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es que el ser humano es un ser tendencial. Y por eso la ropa que usamos ahorita tal vez la usaron ya en los 80 y ahora está cool de nuevo. Entonces volvemos y repetimos muchos patrones. Y pasa mucho con los negocios que se vuelven burbujas, estallan y mueren. ¿Qué pasa? Que el trading no va a morir, la especulación va a existir. Lo que va a morir con el trading es la cantidad de gente que empezó, no se mantuvo y se fue. Pero pasa con cualquier negocio. Si te fijas, la burbuja del .com se llevó consigo un montón de gente. ¿Qué pasa? Que la gente que se mantuvo, pues eventualmente siguió allí, ahí siguieron las empresas, Amazon no se fue a ningún lado. La diferencia es que tardó 17 años en retomar la cotización, ¿no? Sí. Que luego en el 2010 un boom de redes sociales, de e-commerce, de tal, lo mismo sigue existiendo. La gente que lo logró fue la gente que se quedó. ¿Qué pasa con el trading? Que el trading era una profesión que era para nada accesible, que tienes que llamar a un broker, que tuviera a un corredor, que tuviera un dealing desk, poner tu posición por llamada, o si querías ser un corredor, certificarte. Por ejemplo, mi papá tuvo esta certificación y nunca ejerció. Que entonces yo creo que heredé el karma, Sí. pero se certificó para ser corredor y le tomó su tiempo, tuvo que pasar por una prueba, etcétera, y lo que podía hacer era recibir llamadas, él luego llamar al broker y colocar una posición a compra usando periódicos y cotizaciones y análisis que, bueno, de la época de la piedra. Imagínate en los 90, ¿no? Por ahí. Sí, en el 90 y algo. O incluso había gente que hacía esto antes, en el 80 y pico. De hecho, en el 80, el gran market share de todas las acciones y de lo que existía a nivel de cotización de mercados eran casas americanas. Ahora no. Ahora son fondos y bancos, etcétera. Pero imagínate tú, esa profesión
llevarla a clic, compra y vende. Sí, la accesibilidad del día de hoy es increíble. No hay filtro de entrada alguno. No me importa si tienes 3 años o eres un mono, puedes tener una cuenta de trading. Sí. Que puedas hacerlo rentable es otra cosa. Pero esa creo que es el mayor problema a nivel de percepción. Que el filtro de entrada es como que yo el día de mañana digo, bueno, todo el mundo puede ser un cirujano plástico. Tú sabes que la cirugía plástica, si estás en Beverly Hills, pues paga muy bien, cobra muy bien, pero el hecho de que alguien lo pueda hacer no significa que yo el día de mañana pueda agarrar un escalpelo, cortar una nariz y cobrar 10.000 euros. Que creo que es lo que pasa con el trading. De hecho, se mitificó tanto que hay mucha gente que vende trading incluso sin decir que es trading. Y ahí es donde te das cuenta de que está saturado. No te puedes decir una forma de ganar dinero. No, es especulación y gracias a esto existen los mercados financieros, gracias a los derivados, gracias a los fondos y tal. Pero hay que saber diferenciar y hay que saber tener una idea de lo que te va a tomar cuando lo vayas a hacer. ¿Y qué opinas de los traders? De la gente que está ganando dinero rápido y que lo muestra. Que es estadísticamente insostenible. O sea, y es lo que yo digo, mira, si yo me pongo 10 veces a tirar una botella y luego corto el video y te muestro las 3 o 4 que funcionaron y te digo, wow, seguido, genial. Pero si tú quieres saber en realidad cuáles son tus probabilidades de lograr algo en trading, ponte a tirar una moneda. Y luego imagínate que cada vez que tiraras la moneda sintieras un golpe emocional. Imagínate que cada vez que, caro sello, cada vez que cae sello, es como si te dejara tu mujer o te dejara tu marido y que cada vez que cae lo contrario es como que te ganaras $1.000.000. Y esa es la atribución sentimental que tú vas a tener cuando empieces a operar. Después de unos años no te importa nada. Ya no lo vas a sentir, pero no lo vas a ejecutar. Pero todo lo que es dinero fácil, dinero rápido, mira, el riesgo es directamente proporcional a la recompensa. En el sentido, y si la recompensa no es proporcional, va a tomar más tiempo. Si yo asumo menos riesgo, lo que yo quiero va a tomar más tiempo. Ya, esto es análisis sectorial. Entonces, si tú ves a alguien que hizo $100.000 en un día es porque arriesgó más de eso, porque arriesgó todo. Entonces, si esa persona arriesga todo 4 o 5 veces, se quema, pero no te va a mostrar lo que está arriesgando. Sí, entonces, porque estadísticamente no llegará a un punto que si vas haciendo, por ejemplo, martingala... Ya, bueno, ahí está eso. Si yo duplico mi capital 10 veces, yo soy millonario. Lo puedo aplicar a un casino también. Entonces, pero... No, por eso los casinos tienen un límite para poder apostar. Claro. Ese límite es lo que no te permite hacer esa martingala, porque si no, sí que podríamos arruinar a los casinos. Ya, sí, y también es el sentido de que si yo pudiera hacer un martingala directo, ¿verdad? Sin que a la 4ª o 5ª se me meta en la mente que soy el lobo de Wall Street, tal vez también sería más posible. Entonces, ¿qué es lo que sucede también? Que el filtro de entrada, más la cantidad de gente que te está diciendo que es extremadamente fácil, tú no lo vas a pensar. Entonces, ahí es donde viene la curva de la quemazón. Entonces, si entras al negocio pensando algo, te vas a sesgar a tú mismo y pues técnicamente es poco probable que sigas allí. Y luego, ¿cuál es el problema? Que esta gente ayuda a que la estadística lo haga más complicado. Esta gente ayuda a que nosotros tengamos que decir el 99% de la gente que hace trading lo pierde. Quiero que me digas tú cuántos tenistas llegaron a ser Nadal. Quiero que me digas tú cuánta gente logró tener un número 1. Cuánta gente que monta un restaurante lo logra. O sea, esta estadística es igual, de ruda, en casi todo. Cuánta gente que está en una compañía llega a ser director. O sea, ese es el tema. ¿Qué pasa? Que si yo agarro y englobo y te digo que el 99% de la gente que jugó tenis por primera vez no llegó a ser un campeón, claro, la estadística va a sonar mejor. Pero aquí, cuando yo te englobo que la mayoría de la gente pierde, es la mayoría de la gente que prueba 1, 2, 3 veces y pierde todo el capital. Que es lo que te digo, si tú entraras a un programa de trading profesional, lo primero que te van a dejar saber es que es imposible con una gestión de riesgo que tú pierdas todo tu capital. Yo no puedo ir y tirarme un puente sin un paracaídas. Sin embargo, aquí la gente lo hace. La gente no tiene percepción del dinero alguna. Eso también sería por falta de conocimiento, ¿no? Ya, sí, claro, claro. Y pasando a la importancia y la paciencia dentro de la gestión de riesgo, ¿cómo haces frente a eso? Ya, primero, es lo que te digo, siempre y cuando tú puedas entender que mientras más percepción haya, más difícil va a ser tener un resultado sistemático, menos percepción vas a querer tener tú. En el sentido de que si yo baso toda mi estrategia en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en lo que yo creo que va a pasar, el mercado me va a dar un batacazo, pero me va a barrer tanto en inversiones, tanto en negocios, etc. Pero si yo me empiezo a basar un poco más en lo que es repetible, que no depende de mí, porque a pesar de que nosotros somos los que hacemos clic en el botón,
si mis condiciones son variantes, mis resultados van a ser variables también. Entonces se trata de quitar la mayor cantidad de condiciones variables y que sean discrecionales y volverlas lo más sistemáticas posible, en el sentido de que ya tú tienes una técnica. De la misma forma que lo harías si pintaras, si corrieras, si hicieras ejercicio, tienes una técnica y tienes una técnica que funciona. Y el día que te pongas a inventar algo y ves que no funciona, lo dejas. Entonces, el tema con la paciencia es que yo sé que el 1% del tiempo es el tiempo que yo voy a estar gestionando activamente una posición. Y que el resto no puedo hacer nada. Porque ya me toca esperar a que el mercado se mueva o que el mercado me dé tanto una pérdida o una ventaja. Ahí es donde meto yo las manos en la masa, ahí es donde lo arruino, ahí es donde me saboteo. Y no lo sé porque me pasó una vez, lo sé porque todavía pasa. Hay veces, yo no tengo un track record perfecto, hay meses donde yo sé que fue mi mano gestionada la que dañó las cosas. Entonces, si yo tengo una receta para hacer un pastel y de repente lo saco y digo, ¿sabes qué? Me apetece echarle pepperoni. Pues cuando salga no va a ser un pastel. Y eso es lo que pasa aquí, que mucha gente durante o incluso antes o incluso después mete sesgos y percepciones que no tienen nada que ver con una ejecución en un mercado que es completamente independiente de lo que tú pienses. Claro, porque está lo que tú pienses, pero realmente lo que pasa es simplemente tu opinión, ¿no? Lo que pasa es el precio y es lo que yo digo. O sea, entonces nos hacemos como que un archienemigo mortal de el fondo institucional, la manipulación, el no sé qué de Wall Street, el BlackRock. Todos ellos, por más que tengan el terminal de Bloomberg que cuesta su dinerito y muchos analistas, primero, casi ninguno logra hacer más que el S&P. Y segundo, ninguno tiene la bola de cristal. Ninguno tiene las cartas del tarot. Todos están viendo el mismo precio que tú. La diferencia es que tal vez tienen algoritmos más que pueden procesar, pero los algoritmos también están procesando el mismo precio que estás viendo tú. Bueno, también está el tema de tener información privilegiada, ¿no? Ya, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. El precio sigue siendo el mismo. A mí también me gustaría que me llamen y ser un Nancy Pelosi, pero el tema de que por lo menos lo que es procesamiento de datos, nadie puede ver el futuro. Yo puedo tener, e incluso a veces el insider puede salir mal, o un short squeeze puede salir mal, pero el punto es que mi enemigo no me está liquidando, en el sentido de que mucha gente piensa, no, me sacó justo en el stop. Hay mucha gente que pudiera pulir su estrategia solamente entrando en los niveles que ponen el stop. Listo, tuvieran unas entradas excelentes, pero porque el ser humano es un ser humano que suele pensar adentro de la caja, porque le toca protegerse, porque nos tocaba correr de tigres y escondernos en una cueva. ¿Qué pasa? Si llevas ese pensamiento a la ejecución, haces que el riesgo no te pueda dar ningún beneficio. Joder, lo has explicado muy bien, la verdad. Ya no hay que cazar tigres. Fíjate. Y hablando sobre todo esto que estabas comentando ahora, quería hablar de la parte de la rutina tuya, ¿no? Dentro de poder empezar a poder operar. ¿Qué rutina haces? ¿Qué es lo que haces para antes de sentarte y ponerte a operar? Yo sé que vendería muchísimo que yo diga aquí que me voy a correr 10 kilómetros y tal, pero no. De hecho, cuando estoy en Europa aprovecho de dormir en la mañana y me levanto a eso de las 10 de la mañana, porque como me toca operar a las 3 de la tarde, pero yo no tengo una rutina que no sea un pre-market y un post-market. De hecho, lo que me ayuda a salir de... Porque esta es otra, piensas que tienes que salir de las malas rachas, pero las buenas también. Las buenas te ponen encima una presión psicológica que te hacen... que es difícil no dejar que el ego piensa que eres el mejor ejecutor. Entonces, las cosas que de verdad me ayudan es precisamente salir de esa rutina. Irme un martes random a la playa con mi familia y con mi perro. Porque puedo, porque tengo esa libertad. Pero el hecho de una rutina diaria que yo te diga que sigo es que media hora antes de la apertura del mercado revisa todos los niveles. ¿Por qué? Porque mi estrategia no depende de días anteriores. Yo ejecuto durante la sesión. Entonces, hago todo el premercado 30 minutos antes, reviso que no haya ningún caos de fundamentales que me vaya a mover la posición sin yo saberlo. Decido qué días probablemente no opere. Un día que lo tengo súper, hiper, mega cargado de cosas contrarias, no lo opero. Un día que lo tengo más ligero, lo opero. Y sobre todo, mientras se va ejecutando la sesión, lo que hago es calcular. Yo siempre uso los mismos 5 pasos, los mismos 5 pasos. No importa que cambie lo que te digo, quitarme de encima. Yo al principio usaba cientos de miles de cosas y esto. Llegué a trabajar en fondos, entonces el bendito terminal lo llegué a usar como analista y a veces como trader. Y ahora no. Ahora tengo pasos que sí, paso primer filtro, segundo filtro y tercer filtro. El tercer filtro ya es ejecutar. Y ya ahí yo tengo una gestión de riesgo predeterminada. Uso una gestión de 1.3, de 0.30% al 1. No uso otra cosa.
no cambio otra cosa, no es magia, es simplemente ejecución. Y al final hago el postmercado. Si resulta que es una semana donde tuve menos o más operaciones de las que tengo, paso el fin de semana haciendo revisión a ver qué pasó. Si me estoy saliendo yo de algún parámetro, si simplemente fue el mercado. Y estaré al día. Hay días que estoy 2 horas, hay días que estoy 6 horas. Estoy lo que el mercado me muestre que estoy. Pero no me levanto 5 a.m. Obvio, me gusta leerme, me gusta sentarme a leer un libro, pero es un hábito que disfruto y no necesariamente estoy leyendo algo sobre mercados. Probablemente estoy leyendo algo de economía que no puedo ejecutar. Pero esa es mi rutina. El punto es que lo hago todos los días. Si no hay ningún trade, yo igual echo 1 o 2 horas viendo por qué no hay ningún trade. Si fue el volumen, si no fue el volumen, si fue el activo, si cambió algo. Porque hay que hacer fine tuning, no porque cambie tu estrategia, porque cambias tú. Tú no te das cuenta, te sobreconfías en algo y terminas teniendo un sesgo donde dejas de ver shorts, por ejemplo, o dejas de ver longs, por ejemplo. Pero esa es la rutina que llevo day to day. Y ya, y lo adapto lo más circadiano posible. Me duermo cuando me da sueño y me levanto cuando lo dejo de tener porque tengo esa libertad. Pero una de las cosas que detesto es una alarma. O sea, si no es una alarma de un trade, no me gusta. Entonces, aprendo a tener esa posibilidad. ¿Qué pasa? Que pasé años sin dormir, usando Londres, usando cosas. Entonces, lo que hago ahora es disfrutar de la libertad que logré crear. Estás ahora operando la sesión de Estados Unidos. Solo la sesión de Estados Unidos y solo conviction trades en lo que es oro y Bitcoin. Pero te digo conviction trades porque más que análisis técnico son precios. Son precios de liquidaciones extremas donde la probabilidad de reversión es mejor y pues son trades que toman más tiempo, toman 2 meses, etcétera. Pero esperarlos también toma un rato. Estoy esperando uno en Bitcoin desde hace 3 meses y no ha llegado. Pero sí, eso es la sesión americana day to day. Ahora que estás mencionando la parte de las probabilidades, quería preguntarte sobre la parte de la estadística. ¿Y por qué crees que la estadística es tan crucial en el trading? ¿Y por qué influye tanto dentro de las decisiones diarias? Mira, yo creo que es muy fácil pensar que un negocio de trading tiene más que ver con instinto que con otra cosa, porque lo que te digo, la percepción que hay con respecto a todo es que es un instinto como el instinto que tiene un tirador o un deportista, pero la verdad es que detrás de todo hay cierta física que permite que cosas pasen. En este caso, la física es liquidez, que eso es lo que la gente tiene. No, sí, bueno, puede llamarse un concepto, algo que tú ves en un gráfico, pero no, cuando hablo de liquidez me refiero a la cantidad de dinero que hay detrás de un activo. Si no tiene dinero, el activo no cotiza. Y si tiene demasiado dinero de ambas partes, el activo no se mueve. Ese es el primer principio, ya está, eso no lo puedo cambiar. Tenga un gráfico de líneas, tenga lo que importa es el dinero que hay detrás. Y lo segundo aquí es que si yo, por ejemplo, estoy en Fórmula 1, más allá de mi talento, que sí, obviamente tengo que tener ciertas condiciones físicas para manejar, va a ser la ingeniería del carrito que yo estoy corriendo. Yo puedo ahí ser un máquina de la bicicleta, pero no voy a ganarle a un carro que esté diseñado a nivel de ingeniería para correr en una pista. Y eso es lo que pasa en el trading. Si yo creo que ese instinto, me voy a poner 4 trades malos y voy a decir que algo está mal con mi psicología, sin revisar si al principio yo tenía alguna posibilidad estadística de lograrlo. Entonces, muchos empezamos con las bicis, con los triciclos, con las patinetas, y pegamos 1, 2 o 3 y creemos que ahí está el tema, cuando en realidad todo se basa en mi probabilidad estadística de repetir algo una y otra vez y que siga funcionando. Entonces, así como tu cafetera llega a un punto donde le das a los botones y te va a fallar y tienes que cambiarle el punto, esto funciona exactamente igual. Pasé muchos años creyendo que era un instinto, que era ver los gráficos, comprar y vender o tal cosa, o asimilar posibilidades a cosas que no tenían nada que ver, como noticias fundamentales. Creía que había alguna forma de predecir el mercado y mi momento de clic fue el punto donde agarré y procesé todos los datos en Excel. Con un análisis de varianza me daba cuenta de que si no tengo una cantidad de trades positivos, una cantidad de trades negativos y cierta gestión de riesgo, es imposible, por más que sepa que yo salga rentable de ahí. Y ahí fue cuando dije, ok, entonces ya el tema no es lo que tengo que aprender, las horas que le pongo, el backtesting, la zona de mágica, de cabranator, no. Entonces ahí fue cuando me empecé a fijar en los números, y cuando me empecé a fijar en los números no solo me fue mejor en trading, sino que fue cuando conseguí la rentabilidad, fue cuando ya no tenía ciertas o rachas, porque ya no me enfocaba en, mi estado mental está, obvio, hay días que tú sabes que te tienes que alejar. Si acabas de tener una rabia o estás mal físicamente, pues no tradeas, pero no es que coloco un mal trade y luego coloco 4 más, si yo me salgo de los números que tengo, no va a haber un resultado.
Por eso es importante la estadística, porque es la única manera de manejarlo a nivel profesional. ¿Cuánto tiempo te tardó en llegar hasta ahí, hasta ese punto? Yo creo que habrán sido mis buenos 4 años. O sea, ¿qué pasa? Que en lo que entendí esto no pasaron ni 6 meses antes de que hubiese una rentabilidad periódica, pero súmale el tiempo de exposición. Súmale la cantidad de veces que sabía cosas que no tenía que hacer. Bueno, pues ahora la gente que nos está viendo ahora mismo les estás ahorrando 6 años, ¿no? Ya, a la orden. Fíjate en tu Sharp, hijo. Si no sabes en cuánto está el Sharp, si no sabes qué es el Sharp, tenemos un problema. Entonces, sí, pero es el tema, es lo que digo, uno da y da y da hasta que encuentras. Y hablando sobre la gente, ¿no? que nos está viendo, ¿qué errores comunes puedes ver, por ejemplo, o qué patrones comunes sobre qué no hacen, sobre la estadística, qué les falta? Todo. En el sentido, me voy a poner a mí como ejemplo, me voy a colocar a mí. Yo cuando empecé a hacer trading, yo lo que hacía era que buscaba estrategias, las copiaba y las intentaba hacer por mi cuenta. ¿Cuál es el problema de esto? Que eso es como que yo agarro y cojo el yeso de otra persona y agarro el yeso y me pongo un yeso del pie en el brazo. No me va a funcionar. Porque primero, esa estrategia está diseñada para una ejecución base a cierto mercado, base a cierto perfil de riesgo y a cierto tamaño de cuenta. Entonces yo no puedo tomar algo y genéricamente adaptarlo a mí, que soy una persona completamente diferente. Y eso es también lo bonito del trading. Yo tengo muchísimos amigos que son rentables en su propio mercado, con su propia estrategia, sea algorítmica, o sea manual, o sea position trading, etc. Todos hacemos cosas diferentes y cada uno llega a la rentabilidad porque su propio FODA, dentro de las debilidades que tiene, le permite ejecutar. O su propio algoritmo le permite ejecutar. Pero yo no puedo agarrar algo que esté en ruso e intentar cambiarlo a español porque no voy a tener el resultado. Entonces ese es el primer problema. No irte por cualquier estrategia o por la más popular, te tienes que ir por la que te funcione a ti. Claro, porque en el trading básicamente no, como tú estabas mencionando, es muy personal, ¿no? Es que es 100% personal, en el sentido de que yo tengo gente que agarró mi estrategia, le cambió 3, 4 cosas y la adaptó a un mercado que yo nunca había usado en mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque esa gente sabía lo que estaba haciendo a su nivel personal. Entonces, a pesar de que yo te puedo dar consejos, te puedo mostrar estrictamente lo que hago, te puedo mostrar los números y la estadística, el único que le pone el nivel de ejecución vas a ser tú. Porque el único que sabe, estos días no puedo porque tengo que trabajar, o estos días sí puedo, o yo tengo más paciencia, tengo menos paciencia, más o menos tolerancia al riesgo, vas a ser tú y ese es el camino personal. Entonces, eso es lo que te hace entender que hay ciertas cosas, siempre vas a tener que amoldar ciertas cosas. Siempre, sea cual sea el tipo de trading que estás haciendo. Entonces, la primera razón por la que la gente falla es porque intenta copiar algo al pelo, al toque, y es imposible. Nunca vas a lograr un resultado así porque primero tú no eres esa persona y segundo no tienes idea bajo qué condiciones estás ejecutando. Entonces, siempre que alguien te explique que dentro de la estrategia vas a tener que adaptar una u otra cosa, está en lo correcto. Muy bien. Y pasando sobre la confianza en la estrategia, ¿cómo gestionas la estrategia para no caer en una sobreconfianza? Ya. Lo más importante es ser consciente de que a pesar de que tú le das al botón de compra y de venta, y a pesar de que tú ganes o pierdas dinero, en realidad todo es un input y un output y que nada está bajo tu control. Créeme, aquí es ceder ante la teoría del caos. O sea, yo no creo que haya otra manera. Mientras tú que mucha gente te dice hay que darle el mismo peso a la pérdida o a la ganancia, pero mentalmente no estamos programados así. O sea, créeme que pues, eso cualquier persona te lo va a decir. Lo único que cambia cuando tú tienes más tiempo, cuando entiendes que la ejecución es un poquito más de números, que no es matemática. Ahorita existe la inteligencia artificial, está el Excel automático, no tienes que saber de matemática, tienes que saber por qué importa la matemática. Pero cuando tú pasas cierto tiempo, ya no ejecutas sobre lo que piensas, ejecutas sobre lo que ves. ¿Qué pasa si yo estoy empezando? Yo le voy a atribuir propiedades a mis ganancias y a mis pérdidas, es natural. Cuando ya tú tienes cierto tiempo o cuando ya tienes cierta rentabilidad, no es que no se las des, tú se las das. La diferencia es que yo digo, ¡fua! La estoy petando. Bueno, no puedo hacer nada. No puedo pensar, oye, tal vez descubrí algo nuevo en el mercado, lo voy a aplicar o tengo que cambiar. No, simplemente no actúo sobre lo que me está diciendo mi mente, porque el amo es genial, la mente es genial sirviente, pero pésimo amo. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a cambiar por algo que pienso, me arruino la ventaja estadística. Entonces, ¿qué pasa? Que siento toda la montaña rusa de emociones que no se va,
lo que aprendes es a no autosabotearte gracias a eso. Entonces, yo puedo sentir mucha rabia, no voy a ir y voy a asesinar a alguien por la rabia que tengo. De la misma manera que puedo sentir mucha felicidad y no voy a ir a la calle a repartir dinero porque estoy contento. Tienes que aprender a controlar eso aquí. Entonces, en el sentido de que vas y haz tu revisión en los resultados y simplifica todo. O sea, he visto muchos diarios de gente que pone, ese día eran las 3 a.m. y tenía que sacar a mi perro a pasear y justo mi madre me llamó. Entonces, no, yo sé que ahí sentiste algo emocional, eso anótalo en tu diario, pero reduce el input a algo que tú puedas mejorar a nivel puntual. Por ejemplo, distracción, baja de enfoque, mal estado anímico. Hay que a veces simplificar, porque si nos vamos por el camino de los laureles, pues nunca conseguimos una ventaja real y a veces es mucho más simple de lo que parece, pero hay que poder hacer el pinpoint. Yo nunca te puedo decir, yo no sé por qué entré allí, yo no sé por qué salí allí. Esa es la receta perfecta para nunca tener rentabilidad en trading. O sea, es tener el momento de decir, vale, voy a anotar todo, voy a saber exactamente por qué voy a entrar en este preciso momento, ¿no? Sí, y si no sabes por qué, no lo tomes. O sea, en realidad te sorprendería lo simple que es esto y lo muy poca atención que le pone la gente. Porque si no ya sería tirar la moneda, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Pero ese tirar la moneda da liquidez a muchísima gente, entonces entiendes por qué se publicita. Sí, y ahora que dices el tema de las cosas que se te pasan por la cabeza cuando tú estás operando, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza? Muchísimas cosas, es lo que te digo. O sea, yo no, obvio, no tiene el mismo impacto que el primer trade que coloqué o una vez que, esto fue hace mucho tiempo, ¿no? Cuando estaba todo el tema con el Brexit, la volatilidad en divisas y en el oro era absurda. O sea, era una locura. Y esta volatilidad pues te hacía que con poquito apalancamiento tú pudieras hacer un montón, pero porque los movimientos eran tan antinaturales que podías hacer muchísimo dinero. Entonces, si tú te ibas sobreapalancando con la liquidez que ibas obteniendo, podías hacer el 100% de una cuenta porque el oro se estaba moviendo esa cantidad de puntos. Entonces, no tenías que meter demasiado riesgo en la operación, pero tenías que montarte en el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que yo llevaba una cuenta de 100, aparte de una cuenta de bono, ni siquiera era mi dinero, era una cuenta de esas que te daban los brokers antes. Una cuenta de 100 a 1000, cuando tenía 1000 ya no estaba llevando una cuenta de 100, estaba llevando una cuenta de 1000. Entonces, de una cuenta de 1000 a 10.000, y cuando te dabas cuenta, el porcentaje que habías rentado era una locura. ¿Qué pasa? Que yo no lo podía repetir. Entonces, el subidón era absurdo, porque yo lograba hacer trades con oro que en mi vida pensé que eran posibles, pero ahí me quedaba. Yo no tenía algo que seguir día tras día, o semana tras semana, o mes tras mes, para poder volver a obtener ese resultado. Yo no tenía otro Brexit. Entonces, yo no tenía otro riesgo sistémico. Y ahí fue donde dije, ok, esto hay que cambiarlo. ¿Qué pasa? Que ahorita todavía, cuando estoy colocando una operación, digo, ok, ¿y qué no vi aquí? ¿Qué vi aquí? ¿Qué otra cosa? Y siempre intento recordarme que ya no pasa nada. Mira, alea y acta esto. La suerte está echada. Una vez que tú colocas una operación, hay gente que tiene gestión activa, gestión pasiva. En mi caso, no hay nada que yo pueda hacer. La operación o se va a pérdida o se va a ganancia. En ciertas situaciones de volatilidad puede que obtenga más ganancia, pero nunca más pérdida. Entonces, yo simplemente entiendo que si tengo que cambiar lo que pienso después de que coloque el trade, no hay forma de volverlo un sistema, porque es un pensamiento, no es lo que me muestra el mercado. Y mi idea, algún día ya volveremos a esto en unos años a ver si lo logré, es poder automatizarla. Entonces, si depende en lo que yo pienso y en mi cambio de opinión, y mi cambio de opinión no es algo que pasa en el gráfico, sino algo que pensé, va a ser imposible. Yo tengo que saber si ahora quiero vender en vez de comprar, ¿por qué? ¿Qué me mostró el mercado para hacer ese cambio? Pero igual pienso mil cosas, igual que pienso, ay, ¿cuál era la canción de...? Y me pongo a leer, pero una vez que en el análisis 100% concentrado, no tengo distracción, no tengo televisión, no tengo nada, pero porque eso me dañaría el proceso. Pero una vez que yo tomo el trade, es más, los amigos que no tienen nada que ver, que me ven, me dicen, tía, tu trabajo no vale para nada. Yo, claro, porque literalmente ya que la operación está echada, ¿qué voy a hacer? Pero ese es el tema, porque también a nivel estadístico me di cuenta de que revisé 1000, 2000, 3000 trades. La mayoría en donde yo tenía gestión activa, cuando eran trades de menos de 2 horas, o sea, trades cortos de duración durante la sesión, casi el 90% en donde yo cambiaba el stop, cambiaba el take profit, me terminaba arruinando la posibilidad de ganar. Es increíble. Sí, o sea, eso de que uno piensa que, me salvé de tal... Es muy complicado, por lo menos en un gráfico de 5 minutos. Ahora estamos hablando de meses y sí, la gestión activa te puede ayudar.
Pero para mí, ese movimiento de cambiar las cosas me estaba quitando un porcentaje de ganancias absurdo y me estaba arruinando la posibilidad de ganar. Entonces llegué a esa conclusión, pero no porque yo sea inteligente o algo, sino porque los números me lo estaban soltando. Tipo, cada vez que tú mueves el stop, te arruinas más, tipo, pierdes más dinero. Nunca te ha funcionado eso de, uy, arriesgo un poquito más y me da más. Y cada vez que aseguras a break-even, terminas perdiendo. Pero esto porque yo lo vi. Tú necesitas tu propia serie de trades para revisar qué es lo que te sucede a ti. El punto, porque yo lo veo como también parte de intuición, ¿no? Porque si te pones aquí a mover el stop o el take profit... que te sorprendería, pero la cantidad de gente que está viendo eso y dice, uy, yo lo muevo, pero yo conozco gente que lo hace y que lo hace bien, pero porque lo hace con una razón fundamentada. Pero si yo lo muevo porque me asusté, porque se devolvió, entonces... Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, claro. Muy bien. Y pasando un poco sobre este tema... quería mencionar para la gente que está empezando en el trading y todo lo que se ve en redes sociales, ¿qué le dirías a esa persona que quiere empezar pero solo ha visto la cara del coche, esto, lo otro? Ya, ok. Aquí me voy a sincerar completamente. Yo cuando empecé, el primer pegonazo que tuve en cripto, yo tuve un cochazo amarillo, que si hay alguien que me conoce de esa época, pues vio, era un Corvette. Y entonces yo tenía el Corvette, me fui a vivir a México, a un super penthouse. ¿Qué pasa? Que lo hice en base al dinero que había hecho por suerte, porque es suerte. Y sí existe lo de la suerte de principiante y por eso si haces trading o conoces a un amigo que hace trading, probablemente le haya mostrado las cuentas de, mira, puse 2 operaciones y me fue súper bien. ¿Qué pasa? Que esa suerte se da. Yo entendí en algún momento que era en base a la repetición, porque es que hacer mucho dinero en un solo trade no te va a resolver la vida. Que es lo que mucha gente cree. Yo vendo la moto de, ay, puedes hacer 10,000, puedes hacer 5,000, y tú piensas, uy, lo que haría con 5,000. Ajá, y cuando te gastas esos 5,000, ¿qué? O sea, no hay forma de lograrlo. Entonces mucha gente lo ve como una posibilidad de lotería, como un segundo ingreso, como un hobby que me puede hacer dinero. No tiene nada que ver, es una profesión. ¿Qué pasa? No me voy al nihilismo súper negativo. Es posible, siempre y cuando tú estés dispuesto a hacer ciertas cosas. Es lo que te digo, la cantidad de revisión que lleva esto es más que la ejecución. Tú vas sí a comprar y vender, pero la cantidad de tiempo que tú vas a estar revisando y se te va a poner la cabeza cuadrada porque no sabes el qué y vas a tener que salir, volver a entrar y revisar y mejorar, es mucha. Y mucha gente no tiene la paciencia para eso. De la misma forma que yo, pues, no sirvo para el salto porque mido 1,50. Entonces, eso es lo que hay que filtrar. Si mi tipo de personalidad me va a permitir hacerlo. Del resto es una profesión excelente. El nivel de libertad que me da esto no creo que lo pueda conseguir en ningún otro lugar, pero tienes que entender que no es sencillo, no es fácil, pero nada es fácil tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que la exigencia mental que hay aquí sí es porque tú, la cantidad de veces que te hayas revisado estadísticamente en tu vida, tienen que ser pocas. De hecho, lo más loco que puedes hacer es haberte hecho un examen de sangre, pero a nivel de performance, a nivel de mejoría táctica, a nivel de... No estamos acostumbrados a eso. Entonces es empezar en algo desde cero. Y es lo que cuesta. Y no es fácil, no es una guía de A a la Z. ¿Es posible? Sí es posible, pero es mejor que tú entres con esa mentalidad, porque si entras con la mentalidad de, uy, me voy a ganar tal, vas a arriesgar demasiado. Y cuando arriesgas demasiado, lo pierdes todo. Entonces, para empezar, ¿qué le dirías? O sea, okay. ¿Le dices, empieza por este libro o cómo empezarías con él? A ver, punto genial del ser humano. El ser humano está tan sesgado que yo, por ejemplo, veo a un nadador olímpico y yo digo, yo puedo hacer eso, pero porque no lo he intentado. Entonces, lo más inteligente aquí es no empezar con dinero real. Mira, eventualmente vas a tener que pasar a dinero real. Pero cuando tú estás haciendo paper trading, cuando tú estás probando comprar o vender una cosa, es más natural porque vas a por lo menos ver. Eso no tiene nada que ver con los resultados reales, pero por lo menos sabes y entiendes la dinámica que hay detrás de un mercado que es hiper mega recontra dinámico. Cómo se mueve, qué tan rápido se mueve. Y la primera parte que yo recomiendo empezar es por la exposición. ¿Por qué? Porque la exposición es la que te lleva al agujero de conejo. Tú te expones y tú entiendes, mira, el primer trader fue tal, están estos fondos que lo que hacen es esto, hay gente que lo que hace es algorítmico, hay gente que trae acciones, hay gente que tal y tal y tal, pero cuando tú te expones, tú tienes de dónde escoger. El problema si yo no tengo exposición es que yo no tengo filtro. Me voy a ir por el del carro. Me voy a ir por el del carro, por el de la mansión en Miami, por el de las mujeres en el yate.
Y esa no es una decisión, esa es una percepción. Entonces, exponte, lee al respecto, mírate tus 3, 4 películas que la gente del lobo de Wall Street no hacía trading. El lobo de Wall Street vendía penny stocks. Entonces, empieza por ahí, entiende las cuestiones y luego que tú tengas una idea, vas a empezar a ver gente que sí se parece un poco más a ti. Pero eso solo lo vas a ver si te expones. Si no te expones, te vas a ver las 4 publicidades que te tira Instagram o YouTube. Entonces, a partir de esta exposición es donde tú puedes decidir. Tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Yo, en realidad, ¿qué te digo? Tengo un background en programación, pues puede ser que yo pueda irme por el algorítmico. Mira, si una persona con sangre fría para ejecución, bueno, yo puedo hacer trading a corto plazo. Y encuentras a un modelo que te sirva allí, pero después de la exposición, no antes. Claro, eso lo descubres una vez tú hayas testeado. Cuando has consumido, claro. Eso es. Y luego de la etapa de la consumición viene la etapa de la prueba. Todas esas cosas que tú lees, tú las puedes probar en una cuenta demo. ¿Qué pasa? Que sí, que no, obviamente no hay emociones, no hay dinero en la línea, pero puedes entender a nivel de números cómo funciona y qué tan es posible. Que si colocas algo que suba, algo que baje, vas a quemar la cuenta en algún momento. Pero tienes que exponerte a eso. Y cuando tú hagas eso, ya tú vas a saber si es o no es para ti. Pero es como que yo me obsesioné con el tenis, sin agarrar una raqueta. El día que agarro una raqueta me doy cuenta de que no me gusta o que sí me gusta. Entonces, ese es el punto, que hay que formar un sentido crítico porque vivimos en la época donde hay más información. Entonces, no irme por el exceso, pero sí saber que tengo que poder filtrar. Tengo que poder saber, ok, esto que dice esta persona también tiene funcionando porque el momentum es el momentum, el volumen es el volumen. Y allí yo poder tener ciertos pensamientos críticos entre lo que funciona y lo que no, e irme por allí. Muy bien. Yo creo que con lo que estás comentando, por lo que me estabas mencionando de todo lo que me has estado diciendo atrás, yo creo que eres una persona, ¿no?, que le da mucho a lo que es a la información, investigar. Sí, pero en realidad mi trading es extremadamente simple. O sea, mi trading es 2 más 2 es 4. ¿Qué pasa? Que es lo que te digo, mi trading es 2 más 2 es 4 porque sé de dónde viene eso. Pero sé de dónde viene no por lo que he leído, por consumido, sino por la cantidad de veces que lo he repetido. Que ese es el tema. Aquí es termines decantándote por trading macroeconómico de petróleo, que en su momento, mi papá era ingeniero de petróleo en PDVSA, en su momento una de las cosas que probé al principio eran todas cuestiones con el Brent. Todo lo hacía con commodities y todo lo hacía por ciclos de precio de commodities y me llegó a funcionar. ¿Qué pasa? Que era horrible para mí, o sea, no me gustaba, no lo disfrutaba, me frustraba demasiado la espera, todo, y por eso lo pulía a mi manera, pero lo que hago ahora lo he repetido tantas veces que sé a qué botón darle. Entonces, ese es el punto aquí. Información, cientos de mil. Conocimiento, cientos de mil. Todo se reduce a la conducta que tú puedas tener. Y por eso el market share es 90% algorítmico. Porque el algoritmo no piensa, el algoritmo procesa y ejecuta. Entonces, aquí casi todo es conducta. Entiendo. Bueno, dejando ya un poco de lado todo esto, vamos a hablar también de la parte de lo que es la psicología, que también es una parte muy importante en el trading. Y aparte de lo que es la técnica, la estadística, todo lo que hemos mencionado hasta ahora, ¿cuánto peso tiene la psicología en el trading? La psicología es todo, porque si tú literalmente no eres un ser pensante, no tienes idea de lo que estás haciendo. ¿Cuál es el punto aquí dulce de la parte de la psicología? Que se usa mucho como una excusa y es el excusímetro favorito de la parte del trading. Imagen, lo mismo estamos creo que sí, si hubiese un gráfico para apostar por el crecimiento entre cuestiones de salud mental, lo hubiese petado al 100, 200%, pero porque es la época donde más nos preocupamos también por la salud mental. Y eso a veces puede resultar en un detrimento. ¿Por qué? Porque estaba viendo en estos días un meme que decía tipo, padres en el 80, tengo 2 casas, tengo 3 hijos, 2 carros y trabajo, estoy triunfando ahora. No, lo que pasa es que mi relación no es lo suficientemente asertiva y consciente porque mi tipo de amor... Entonces, el problema es que nos vamos por las aristas y llegamos a puntos muy extremos. Entonces, imagínate tú que yo agarro y tomo 3 trades y esos 3 trades y de repente digo, uy, no sé por qué perdí, voy a tomar otro y voy a tomar otro y voy a tomar otro. Y luego digo, no, es que tengo mal la psicología. No tienes mal la psicología, tú no sabes lo que estás haciendo. Entonces hay que entender cuándo es un tema psicológico, un tema mental, y cuándo es un tema de que no sé controlar mis impulsos, que sí, también puede ser mental, pero todo es bastante conductista, en el sentido de que imagínate tú
que si yo a un perro le pego cada vez que el perro ladra, el perro va a asociar ladrido con un Con golpe. golpeo. Y si le prendo la luz cada vez que le doy comida, él va a ver la luz y va tal. Nosotros nos condicionamos así con el dinero, a pesar de que no lo pensamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es darse un lavado de paradigma gigantesco y luego empezar a ejecutar. Si yo empiezo con mis percepciones que yo tengo de que o es fácil o que es complicado, no me voy a dar cuenta, pero cuando vaya a hacer las cosas voy a estar predispuesto. Allí es donde entra la psicología, que tú tienes que ser capaz de diferenciar cuando estás haciendo algo porque tienes una ventaja estadística y tienes una probabilidad, y cuando lo estás haciendo porque te sale del forro. Porque si no logras frenarte cuando lo estás haciendo del forro, pero nunca vas a poder lograrlo aquí. Entonces, el tema no es irse por ser un gurú de la parte mental, es saber controlar tus impulsos, es saber cuándo hay un impulso. Entonces, creo que el proceso más sencillo para hacer esto es un proceso de identificación. Cuando tú pasas, por ejemplo, intenta pasar una semana, solo una semana, siendo consciente de lo que piensas y de lo que haces, y te va a cambiar la vida, pero por completo. O sea, cada vez que yo me iba o tenía una racha o tal, en vez de decir, sí, es que psicológicamente estoy... Lo que hacía era, voy a beber agua, me voy a cepillar los dientes. Tengo hambre, entonces voy a comer. Tengo que llamar a mi madre porque no la he llamado. Y cuando vas a hacer trading pasa lo mismo. ¿Qué piensas? Tengo ganas de tomar... Si tú lo dices en voz alta, porque para tus adentros es genial. Para tus adentros nadie sabe que estás autosaboteándote. Pero cuando tú dices en voz alta, acabo de perder en un trade, pero creo que si tomo el segundo voy a ganar. Ahí tengo un sesgo. Ya está. Pero es muy difícil para nosotros soltarlo y sacarlo aquí afuera. Pero si yo digo en voz alta, quiero tomar este trade porque creo que me puede salir bien y no por algo que estoy viendo, ya yo ahí me puedo frenar. Entonces, la parte más importante, más allá de la gestión de las emociones, es la gestión de la conducta, porque las emociones siempre van a estar. Yo me frustro, yo me siento mal, se me sube el ego, se me baja. Lo que no hago es actuar sobre ello. Porque si no estuviera 100% apalancada en una posición de Bitcoin y vivo a la pepa, pero no tiene sentido. Entonces, ahí es donde está la parte psicológica. Y ahí es donde empiezas a evolucionar mentalmente para ejecutar. Porque yo puedo ser un ser de luz que no tiene ni idea de cómo ejecutar. Y si mi mente está muy alta, pero mi conducta no, tengo el mismo problema. Entonces, es la sinergia entre esas dos. ¿Cómo le aconsejas a una persona para que pueda controlar todo esto? ¿Qué puntos o qué pasos le dirías que tiene que hacer para poder manejarlo? Lo primero es, como yo te digo, concientizar. Nosotros vamos en piloto automático 90% de las veces. Aquí no puedes ir en piloto automático porque tu piloto automático te va a decir, sí, arriésgalo todo. Entonces ahí es donde tienes que ponerle la conciencia a esto y donde tienes que establecer que dentro de todo lo que pueda pasar en tu vida, aquí por lo menos tú vas a mantener cierta constancia, porque no puedes llegar en un día. De hecho, no te puedo decir en cuánto tiempo te vas a tardar en mejorar tu conducta, en mejorar tu mente, en mejorar tus resultados. Te va a tomar lo que te tome a ti. Uh-huh. A algunos les toma 6, a algunos les toma 10 años, a algunos les toma 1 año, a algunos les toma 3 meses. Entonces, que dentro de todo lo que pueda pasar, que salga de tu control, que lo que sí esté bajo tu control sea la constancia y esa mejora constante. Porque si yo hago algún día, lo abandono y a los 3 meses, ese va a ser el tiempo que yo me voy a tardar. O sea, tú dices que con la constancia puedes, como vamos a decirlo así, mecanizarlo, ¿no? A menos que seas extremadamente terco y que no te dé la gana de aprender, sí. ¿Pero por qué? Porque el ser humano es un ser de repetición, que es lo que yo le atribuyo. Hay cosas que hago fácil, yo camino fácil, claro, pero un bebé ni siquiera puede sostener la cabeza. Es el hecho de hacer algo todos los días, día tras día, que te conduce a ese ensayo y error. Si yo intento algo hoy y digo, uy, fue la psicología, y lo abandono por 8 meses y vuelvo, voy a decir, uy, fue la psicología. Pero eventualmente voy a ir descubriendo cosas que solo me permite descubrirlas el día a día. Entonces, la gente subestima esto por montón. Dice... El problema también que la gente no tiene la constancia. Ese es el problema. Pero eso es lo que te digo. Es difícil tener una constancia si tú no estás viendo los resultados. Y es difícil tener una constancia si toda tu mentalidad está basada en lo que vas a lograr. Entonces, lo que te tiene que gustar es que day positivo, day negativo, pero cualquier día donde se cumplió la regla y se procesó y se aprendió algo, es un buen día. Ya está. Entonces, es el hecho de estar ahí día tras día, día tras día. Ahora, tú no lo ves, tú comes todos los días y por eso estás vivo, pero si tú dejaras de comer, tú sí lo verías. Sí verías la diferencia. Entonces, esto es lo que pasa aquí, que como es un plus y no es un menos, no te das cuenta, pero el hecho de estar presente es lo que va a hacerte esa mejora, es lo que te va a hacer encontrar los recursos, es lo que te va a hacerte darte cuenta, uy, aquí estoy poniendo la pata porque estoy haciendo tal cosa.
Pero si tu constancia son 3 días a la semana o es uno, no me importa, pero tiene que ser cumplida. Y ese es el tema. La gente cree que la constancia es ganar. No, la constancia no es ganar. La constancia es presentarse. Entonces, es ese tema de lo que tú puedes hacer en 20 minutos de tiempo, en 1 hora de tiempo, en 2 horas de tiempo, lo que las personas subestiman. Claro, la constancia es también todo el aprendizaje, ¿no? Y del proceso que tú estás haciendo cuando tú estás sentado. Claro. Yo creo que es más bien apreciar el momento que tú estás viendo el día a día, ¿no? De cómo estás, por ejemplo, diciendo al día siguiente lo que has aprendido en el día de ayer, pues que te pueda animar a poder continuar, ¿no? Tienes que primero aprender a zoom out, en el sentido de entender que no es el resultado, y también aprender a estar presente. Porque si te cuesta estar presente, lo vas a postergar y en realidad no es un día más, es un día menos. Se te han pasado, no sé cuándo hay mucha gente que está fresca y que escucha sobre inversiones y trading y empieza a darle caña en el momento, pero, por ejemplo, ese no fue mi caso. Yo dejé pasar mucho tiempo, lo tomé por sentado, que mucha gente también que conozco es así, pero cuando te das cuenta, esos 10 años, esos 5 años, esos 20 años van a pasar. Tú hagas algo o no. Yo construya una casa o no la construya, el tiempo va a pasar. Yo haga trading o no haga trading, el tiempo va a pasar. Entonces, mientras más exposición le dé a ese tiempo, es el mejor apalancamiento que tú puedes tener. Que es la cantidad de tiempo que le puedes poner a algo, es tu mejor ventaja y es algo que no le puedes pagar a otra persona porque lo meta en tu mente. Entonces, ahí es donde está. Eso es lo que yo creo que separa a la gente que se queda versus la gente que no. La gente que le entiende el toque a estar día tras día, momento tras momento, trade tras trade. Yo ya no pienso en 1, 2, 3 operaciones. Yo sé que eso que no me representa nada a nivel de datos, pero sí pienso en, lo que puedo hacer en un año de repetición continua, lo que puedo lograr. Y es que es todo. Así aprendemos a hablar, así aprendemos a comunicarnos, así aprendemos a hacer dinero. Es con esa repetición, no con lo que yo puedo hacer de la noche a la mañana. Muy bien. Y pasando al tema de la gestión de riesgo. Cuando hablamos también de de lo que has hablado antes de la parte de la estadística, ¿cómo lo aplicas a esta gestión de riesgo? Esto me recuerda a un hámster que soltaron en el 2021 en un stream de no me acuerdo qué plataforma, que tenía una mini oficina de cartón de trading e iba corriendo con la rueda y escogía los activos y también escogía cuándo comprar y vender dependiendo de dónde estuviera. Y el trader hámster, el hámster trader, superó un montón de fondos ese año. Ahora, hace poco mencionaron en internet que lo hicieron con otro animal. Yo pretendo hacerlo con mi perro. Antes de que se acabe el año, yo voy a publicar ese video. Mi perra tiene 2 botones, ella le va a dar al rojo y al verde, porque ahí es donde está el toque. Es lo que yo digo. Mira, por ejemplo, tú te montarías en un coche que no tiene frenos en una bajada. No, obviamente no. Pero ¿y si yo te digo que al final de la bajada van a haber $2 millones esperándote? Igualmente voy a bajar y voy a matarme. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel de dinero no piensas. Lo mismo, tú te tiras de un avión sin un paracaídas. No, obviamente pero porque tienes toda la certeza de que te vas a morir. Eso es lo que pasa aquí. Aquí la gente no piensa, voy a perder todo mi dinero. Hay gente que primero es tanta la recompensa que tapan el sol con un dedo y no piensan en el riesgo. Y segundo, no lo veo como es dinero y no es mi vida, no lo veo como algo fatal, pero al fin y al cabo, el detrimento mental termina siendo más costoso que el financiero. Yo conozco gente que respeto un montón que por una ida de algo perdieron todo. Y lo que les tomó recuperarse no era ni siquiera el dinero, era cómo tú te sientes después de que tú te hiciste eso a ti mismo. Es lo que pasa. Entonces, tenemos que empezar a ser más conscientes de los riesgos que tomamos. Y segundo, tenemos que empezar a entender que lo único que separa la especulación de las apuestas en un casino es que yo tengo la posibilidad de poner un tope de pérdida. Si yo a un casino voy y yo pongo 1.000 en la mesa, yo estoy asumiendo que yo puedo perder esos 1.000. Que tal vez yo tengo 100.000 es otra cosa, pero todo lo que yo pongo en la mesa se va. En el trading yo decido cuánto perder. Esto mucha gente no lo entiende. Mucha gente escucho, yo arriesgo el 15% y yo, ok, entonces estás a 8 repeticiones de quedarte fuera. Entonces aquí es un juego de supervivencia. No es un juego de quién sabe más, etc. Yo conozco gente también que no le interesa ningún otro sector, que no son personas que brillen por su capacidad intelectual, pero brillan por su capacidad de ejecución y de pensamiento crítico. Entonces, aquí la gestión de riesgo lo es todo. Es lo que hace que el trading sea posible. Es lo que hace que no juega, que no sea un juego de que la gente dice, es juego de suma cero, tal. Claro, si tú estás arriesgando al 100%, siempre va a ser suma cero. Pero si tú te garantizas a ti la posibilidad de sobrevivir,
vas a estar el suficiente tiempo para ver los resultados. Entonces, la gestión de riesgo es todo. Y no confíes en nadie que te diga que arriesgo un 20% porque, vaya por Dios, o sea, literalmente 5 y estoy fuera. Arriesgo 25% 4 veces y estoy fuera. Entonces, siempre, siempre todo se trata de ese riesgo-beneficio que lo hacemos todos los días, pero no lo pensamos. Yo salgo a la calle y sin paraguas porque me da igual mojarme. Si llevo un paraguas es un riesgo medido, no medido. Pero aquí no lo pensamos lo suficiente. Entonces, hay que sobrevivir. El riesgo, el menor posible, y el que te permita probar y probar y probar hasta que estés lo suficientemente seguro de que algo funciona para escalarlo. ¿Qué porcentaje arriesgas tú? 0.30%. ¿Para ganar? 1%. Pues entonces, si ganas uno, ¿tienes cuántas probabilidades de... ¿Cuánto sube? El El ratio de pérdidas continuas. al 0.30% tengo un riesgo de blow up todo del... Depende, porque mi máximo drawdown es 5. Entonces, vale. cuando yo tengo un drawdown de 5, paro. ¿Qué pasa? Que este año nunca he tenido un drawdown de 5. Pero porque es estadísticamente bajo y porque mi break-even rate está en el 23%. Entonces, yo solo tengo que ganar 23% de las veces para poder ver reflejado un break-even. Entonces, si mi rate es 1 y mi riesgo es 0.30, que a veces es 0.25, pues entonces, estadísticamente, me quito peso de encima. Porque sé que no tengo que ser el mejor ejecutor ni nada por el estilo. Pero el radio lo tengo en 1.3. Y ahorita tengo el strike rate en 50%. He estado mejor, he estado en 60, he estado en 70. Pero ahora estoy en 50%, que no es un problema para mí porque tendría que bajar a 20. Y para estallar mi cuenta necesitaría unos 120 y algo trades consecutivos en negativo. Y no podría llegar a estallarla porque tengo un límite de pérdidas. Entonces, ese es el tema. Ahora... 120 y pico. Entonces... A menos que sea idiota claro. y me ponga esto va a bajar, esto va a bajar, esto va a bajar, es poco probable. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy revisando este cálculo periódicamente. Obvio, no me lo sé todos los números de memoria, pero casi siempre lo que intento publicar es, primero, en dónde está el Sharp, segundo, en dónde está el break-even rate, y tercero, cuáles son tengo 3 escenarios. El best escenario, que es si tengo el win rate alto, el escenario promedio, que es lo que puede pasar, y el worst escenario. Y el worst escenario, imagínate, a los 35 trades negativos me pararía. Ahora, de aquí a que pasen 35 trades negativos en un mercado, a menos que esté tomando todos shorts el mismo día en el mismo activo, es poco probable. Y ahí es donde te das cuenta de que es donde entra el saboteo conductual. Imagínate tú que yo abro una posición y compro y vendo el mismo día y compro y vendo y compro y vendo, allí yo puedo hacerme una posición negativa, pero porque estoy haciendo las cosas a completo azar y como me venga en gana. Entonces, ahí es donde está ese cambio. Muy bien. Y respecto a lo que me estaban mencionando ahora, ¿cómo este análisis estadístico te da el proceso a tomar acción? Ya, mira, lo más importante aquí es que una de las cosas que te conduce a arriesgarte más es el apalancamiento, es el margen. Porque tú vas a un banco y le dices, hola, tengo $1, dame 500, te van a decir no. Entonces, aquí no pasa. Aquí hay muchos brokers, etcétera, que tienen apalancamiento de 1.500, de 1.000, de 2.000. Entonces, el riesgo que estamos asumiendo, no somos conscientes de lo que estamos arriesgando. Porque yo pienso, bueno, esto es lo que me puedo ganar, no pienso en lo que puedo perder. Entonces, a nivel estadístico, ¿qué pasa? Que yo lo que hago es que yo voy con el movimiento del activo. El 1% que yo me llevo es un 1% que se mueve la acción. No me estoy apalancando yo. Ahora, que yo me puedo apalancar y ese 1 representa un 1% de una cuenta más grande, sí, pero yo no dependo de la cantidad de dinero que tengo para hacer dinero. Dependo de que el activo se mueva a esto. Entonces es un poco más orgánico. Porque si yo, por ejemplo, estoy operando una divisa y la divisa tiene 4 decimales, 5 decimales, esa divisa para que se mueva 1% va a tomar su tiempo. Entonces tienes que apalancarte. Aquí no. Yo aquí voy con un movimiento un poco más natural porque es un movimiento que es completamente probable dentro de una sesión americana y es un movimiento que incluso se queda corto. Las cosas se pueden mover 3, 4% en un día. Entonces con que yo vaya con el dinero, que es dinero, que es lo que yo digo, la gente piensa, y digo la gente porque yo era esa gente, pero $1 millón es dinero, $2 millones son dinero, no. O sea, en realidad para mover el mercado se necesita mucho más capital. Entonces, si vamos a hacer hormiguitas toda la vida, pues aprovechar que cuando se mueva yo esté montado en esa ola. Entonces, mi definición más sencilla es que hay un mega tractor y yo tengo una patineta y en el momento en que el tractor frena y me muestra dónde puedo entrar, yo me agarro. Y ya, cuando el tractor se vaya y me dé la señal de salida, yo me suelto.
pero yo no voy a intentar llegar a ser el tractor porque yo no soy un tractor. Entonces, la ventaja estadística aquí la veo en que la mayor parte de los días hay oportunidades, hay otros que simplemente no hay y hay días de ir a pescar, pero me mido con qué me muestra el precio. Yo ejecuto a nivel de precio. Yo pudiera hacer lo mismo que hago con una vela, con un gráfico de líneas. Está todo a la derechita del gráfico, precio. ¿Qué tan barato me sale comprar aquí? ¿Qué tan caro me sale vender aquí? ¿Cuáles son mis probabilidades a nivel de gestión de riesgo? ¿Puedo mantenerme? ¿Tengo que asumir demasiado riesgo? ¿Hay demasiado espacio aquí? ¿Hay poco espacio aquí? Si yo mido que en una sesión hay bajo volumen y me va a tardar 8 horas en llegar al 1%, probablemente no tome el trade. Entonces, esta es la forma que tengo de descartar. No, yo creo que hoy estaba un poco extraña la cosa porque siento que los astros... No. Entonces, intento que la mayor parte de las cosas me las diga el precio. Muy bien. Habías comentado antes que tú no utilizas el backtesting, ¿no? Para operar. No, yo uso el forward testing. Literal, estuve muchos años haciendo backtesting. De hecho, todavía si tienes el replay de TradingView es divertido ponerte a ver qué pasó esa semana, pero no uso el backtesting para construir mi edge estadístico porque tengo demasiado tiempo ejecutando. Entonces, lo que hago cada vez que pasa algo que sale de mi control, cada vez que noto algo, que tanto bueno como malo, porque esto es, la gente no se alarma si le sube el win rate, pero yo tengo el win rate en 90 y sé que está pasando algo extraño que tal vez o está toda la semana tomando longs y justo estuvo alcista, o tengo algún sesgo, pero me enfoco allí. Entonces, el backtesting, revisar cosas que ya pasaron para probar mi estrategia, lo hice por mucho tiempo y te ayuda a construir confianza, a ver las cosas. Pero lo que más te va a ayudar es la ejecución del forward testing, en el sentido de probarlo durante la sesión. ¿Por qué? Porque cuando mi capacidad interpretativa, mental, no es lo suficientemente grande como para que mi cerebro diga, bueno, sí, vamos a hacer exactamente lo que estamos haciendo aquí en un ambiente controlado cuando salgamos a la atmósfera. Entonces, el mejor lugar para aprender es la trinchera, y la trinchera está ahí con el mercado en vivo, es lo que te digo. Es un sesgo, sí. ¿Es bueno si estás empezando? Sí, te va a tocar mucho tiempo, etc. Para probar una estrategia, te recomendaría que la pruebes funcionando, que la pruebes al día, en la sesión, donde te va a tocar. Para hacer pruebas y otras cosas los fines de semana tenemos todo el tiempo del mundo, pero para lograr los resultados tenemos el periodo estadístico y tendemos a sesgarnos de que si pasó en un momento determinado, pues se va a repetir todo el tiempo, y no es así. Y la única manera de mantenerte y evolucionar es hacerlo cuando te toca hacerlo. Yo puedo practicar en condiciones controladas, pero cuando salga allí y me tope con otra cosa, me voy a dar un golpe. Entiendo. Entonces, ¿exactamente qué limitaciones le encuentras al backtesting? El backtesting imagínate tú que es como que yo quiero aprender a surfear y yo me voy a las olitas estas que son geniales para aprender, que es un plástico y una ola. Es muy divertido, es genial, te vas a parar todas las veces, puedes entrar con una barra. El día en que yo te suelte al mar, tú no vas a saber leer una ola, porque nunca has estado en una ola, nunca sabes cómo viene, cómo va, en qué momento, cuándo levantarte, cómo remar, etc. Y esto lo digo porque yo hago surf. Entonces, pero lo puedes usar con cualquier otra cosa. Si yo te pongo una máquina de pelotas a jugar pádel, a jugar tenis, el día que te ponga otra persona, tú no vas a saber leer a la otra persona. Y en todo, cualquier deporte, cualquier habilidad, se trata de saber leer cierta conducta. Y esto solo lo logras con los años, con el entendimiento de los datos, porque los datos son los datos. Que yo crea que es 1-4-4 y que a las 11:16 está el momento de oro de ejecución es una cosa. Pero de allí a la oferta y demanda, a que detrás del mercado hay posiciones apalancadas, no apalancadas, hay sentimientos macro, etc. Eso hay. Entonces, aprender a diferenciar los hechos de las percepciones solo viene en el momento de la ejecución. Entonces sí, genial, haz tu backtesting, pero nunca hagas solo un 100% de backtesting y 20% operativa. Necesitas que en los momentos que te toca frenar, estar ahí a la hora que te tocaría, y tal vez no vayas a ejecutar, pero vas a probar lo que pasaría así. Ahí es donde aprendes, de verdad. No hay otra forma de decirlo. Muy bien, muy buena explicación. Y para tiempos de incertidumbre, de alta volatilidad, para la gente que está empezando, ¿qué le dirías a esta gente para que puedan manejar estos momentos de alta volatilidad y de incertidumbre? ¿Qué papel, por ejemplo, juega en ti esa estadística? Va a pasar mucho. Una cosa importante también aquí es el time frame que tú estés operando. En el sentido de que
por ejemplo, si yo estoy operando en 5 minutos, tal vez el conflicto de Palestina e Israel no tenga mucho que ver en la acción de Palantir en 5 minutos. Entonces, pero tal vez sí tiene que ver a nivel geopolítico con otras cosas al mayor plazo. Entonces, entender que no todo está correlacionado con todo. Uno de los errores más grandes que comete el ser humano es pensar que si no lo controlo es azar y si lo controlo, entonces yo lo causé. No puede haber algo que esté más equivocado. Nosotros asumimos cosas mucho más frecuentes de lo que pensamos. Entonces, aquí lo que sucede es que si hay una situación de volatilidad, tengo que entender en qué lugares afecta y en qué lugares no. Si estoy en un día de NFP, pues obviamente cualquier divisa, y más si es el dólar, va a estar en una situación de volatilidad. Ahora, si yo estoy en momentos, por ejemplo, preelección, donde hay caos incluso a 5 minutos, tengo que entender qué activos se mueven menos y tengo que tener una parrilla de activos. A menos que tú seas un master crack en un solo índice, pues saber cuándo parar. Van a haber momentos en los que no vas a poder operar. Yo no opero en diciembre. No opero en diciembre y no opero en diciembre porque he visto todos mis diciembres y entiendo que no lo tengo que tocar. Eso no significa que yo deje de seguir el mercado. El día que yo vea un diciembre. ¿Por qué? ¿Qué pasa en diciembre? Porque todo es irracional e ilógico y normalmente es el cierre de año y a nivel de compañías pues se inyecta mucho capital que no cumple con ningún tipo de patrón, que yo no puedo entrar porque estaría entrando en base a lo que creo, y si yo no veo algo que me dé a mí el disparo de salida, yo no lo tomo. ¿Y qué pasa en diciembre? Que como no veo disparos de salida, empiezo a entrar en base a lo que creo. Y cuando me doy cuenta, tal vez me va bien, pero no sé qué hice. Y si no sé qué hice, sé que estoy haciendo algo mal. Entonces, los últimos 4 diciembres no tengo idea de lo que está pasando. Y ante la duda, no actuar. Esa es una de las cosas. Yo tengo una regla aquí muy clara. Si cumple mis condiciones, entro, si no, no. Entonces, entender que en esas condiciones, por ejemplo, si la volatilidad, que esto es lo loco, para algunas personas la volatilidad es la condición. Algunas personas actúan únicamente en momentos de alta volatilidad o, por ejemplo, en momentos de reversals abruptos después de que se exacerba algo o viceversa. Pero si tu condición es operar en volatilidad, siempre te va a tocar protegerte. Seas un trader de alta volatilidad o no lo seas. Cada vez que una condición cambie en base a tu condición predilecta, tienes que protegerte, buscar la manera de protegerte. Y si no eres capaz de reducir el riesgo o mejorar el posicionamiento, no entrar. Esta es una de las cosas. Hay momentos de comprar, hay momentos de vender y hay momentos de irse a pescar. O sea, de verdad, hay días que no hay nada y por más que te obligues, normalmente terminas arrepintiéndote. Muy bien. Me parece una respuesta muy, muy, muy convincente. Viene de todas las veces que me he metido a las aguas teniendo una idea de que no. Y para ir terminando ya este podcast, me gustaría preguntarte ¿qué haces para evaluar tus operaciones y aprender de los errores? ¿Cómo usas también la parte de la estadística para mejorar continuamente en el desempeño? Básicamente es una pregunta para que la gente pues, pueda tenerlo en consideración y que pueda aprender también de ti. Claro, mira, lo que diferencia al que tiene mejores resultados, y no digo mejores resultados en mayor cantidad de dinero, sino en mejores condiciones. Mira, si alguien es capaz de incluir el trading en la vida que lleva ya y lograr rentabilidad, esa es su mejor condición. Esa persona tal vez no está buscando millones de dólares, que es la otra cosa. De aquí a llegar a los millones de dólares es complicado, en el sentido de que es una percepción. Pero el simple hecho de conseguir una estabilidad y una sostenibilidad ya es una locura. O sea, esto es lo que la gente no entiende. La gente se va por 80%, 90%. Yo en un principio me iba por quiero duplicar. Si tú puedes conseguir una rentabilidad sostenida interanual, ya está brutal. Porque la mayoría de los fondos ni siquiera logra esto. Que no entendemos, pero hay que revisar. Ahí está Stock Circle, donde puedes ver cuánto de porcentaje de rentabilidad llevan inversores, que ni siquiera son traders, son inversores, y te das cuenta de que se han echado unos batacazos. Michael Burry el año pasado, que juraba que todo se caía, perdió una cantidad de miles de millones de dólares, de billones de dólares americanos absurdos, y es uno de los mejores inversores del mundo. Entonces, no irnos demasiado por eso y fijarnos que en los tweets pequeños, en el sentido de saber dónde puedo yo mejorar algo y no es añadir, que eso es lo que pienso, que creo tengo que añadir un indicador, tengo que añadir un activo. No, casi todo se basa en quitar cosas para que esté óptimamente funcionando. Entonces, mi mejor amigo es Excel. De verdad, he intentado muchos diarios, que sí, algunos ayudan, otra cosa no, pero mi mejor amigo es Excel. ¿Por qué? Porque yo puedo convertir toda cosa que pasa en un dato. Y el dato, o sea, dato mata relato, en el sentido de que ya lo que pasa es un número
Y ya un programa puede ayudarme a mí a definir, si subes este número, cambia tu rentabilidad. Si bajas este número, baja tu rentabilidad. Y ya ahí puedo sacarlo de mí. Si yo pongo todo el peso en mí como humano, ya sabemos lo que nosotros somos capaces de hacer, entonces no puedo dejar todo el peso en mí. Tengo que usar las herramientas que tengo. ¿Qué pasa? Que hace 7 años era súper difícil hacer una formulación con Excel. Ahora no. Ahora yo sí tengo literalmente las horas, las fechas, las duraciones de trade, los activos. Yo puedo hacer un análisis que me diga en qué horas suelo yo tener la peor probabilidad, en qué activos me va bien, en qué activos me va mal, qué días son los que peores me va. Y de esa forma entiendo que no es algo que yo pienso, sino es una forma de ejecutar. Y allí puedo irlo cambiando. Entonces mi registro está hecho para eso. Obvio que tengo un registro donde está lo que yo pienso antes del trade y lo que pienso después, sí, porque nosotros olvidamos muy rápido. Entonces yo tal vez tomo algo porque digo, uy, todo está subiendo y lo relaciono. Y al final del trade me doy cuenta, ok, esto fue lo que me hizo tomar el trade. Pero normalmente todo lo que hago está reducido a un in, un out, un in, un out, listo. O sea, yo poder saber el input y el output, porque es la única forma de saber qué puedo hacer bien y qué no puedo hacer bien. Esto te lo digo después de años de intentar diarios a mano, de intentar meditación, zen, duchas de agua fría, coaches de performance. No, o sea, al fin y al cabo... Eso lo has probado todo ya, ¿no? Todo. O sea, de verdad, todos cursos, etcétera, estrategias, todo. Y esto es lo que me funciona a mí. Tendrás que tener un libro de Excel de más de 5.000 páginas, ¿no? Sí, y ahora creo que es el más simple de todos los que he tenido, en realidad. O sea, es lo que te digo, son los puntos que puedo sacar del trade. O sea, qué activo, a qué hora, cuándo, por qué, cómo, se repite o no se repite, fue una condición diferente o no fue una condición diferente. Y así es como puedo sacar cosas como que te digo, que de 10.000 trades que he tomado, de los que puse break-even, ninguno me protegió de lo que iba a pasar. O sea, hubiese terminado ganando más. Al final, nosotros mismos somos los que nos complicamos, ¿no? Sí. Sí, y el único común denominador entre la gente que conozco que tiene mucho éxito y no como lo comentaba en la previa sesión al podcast, que hay personas que tienen 20, 30 años en mercados que ya tienen otra forma diferente y que han vivido muchos ciclos. Yo nunca he vivido un ciclo de detrimento donde todo cae, donde la gente se está tirando del techo de Wall Street. Yo no he vivido eso, muchos de nosotros no han vivido eso. Entonces, cuando conoces a estas personas y estas personas todas te dicen que se trata de intentarlo y de saber lo que estás haciendo de una forma simple, que no necesariamente es fácil, porque puede ser extremadamente difícil, pero simple, tú dices, ok, esta gente sabe algo. Entonces, mi idea, yo estoy haciendo esto, tengo ya varios años consistente, lo que me interesa es que pueda seguir siendo consistente. Entonces, por eso lo registro todo al toque, me encargo de que algo me lo diga, porque si yo me caigo en mi propio instinto, el día que ese instinto se vaya, yo no tengo forma de vivir. Entonces, eso es lo más importante, no recaer demasiado en una sola cosa. Muy bien, Mariel. Pues muchas gracias por todo este conocimiento que nos has ofrecido en el día de hoy. Y me gustaría acabar con la última pregunta. Bueno, última pregunta. ¿Algo que le puedas decir a los traders? Y una frase inspiracional para ellos. Mira, mi frase inspiracional literalmente es manténlo simple, así que esta frase le puedes dar todas las vueltas que quieras, ¿no? Porque si te das cuenta, nosotros orbitamos a otras cosas y detenemos el proceso por lo fácil que es el síndrome del objeto brillante. Yo digo, ay, tal vez esto funciona, uy, no, vuelvo al base. Uy, tal vez esto funciona, uy, no, vuelvo a la base. Entonces, mantenerlo simple es siempre saber cuáles son tus principios y cómo regresar a ellos. Y el mantenerte regresando a ellos es lo que te permite crecer. Y poner el ladrillo donde toca ponerlo, porque puedo poner 100.000 ladrillos regados en 4 continentes, no hacen un castillo. Entonces, tener esta capacidad. Y lo segundo es que si tú quieres aumentar las probabilidades de éxito, tienes que aumentar las probabilidades de fracaso. Dale, intenta hoy, mañana, riesgos controlados, siempre. Pero la única forma de mejorar es exponiéndose. Involúcrate y aprende a sacar el resultado puntual, en el sentido de que saca el resultado mental, saca el me siento mal, me siento bien. No, obsesiónate con lo que puedes pulir para que algo funcione, de la misma forma que lo harías con un juego, con un videojuego, con un deporte, con el Flappy Bird, con lo que quieras. Intenta pulir esa parte e intenta, una mañana pasado, pero es que está todo en la acción. O sea, la gente piensa, ¿de dónde saco la energía? ¿De dónde saco los recursos? Haciendo.
No es, espero a que me lleguen los recursos y me toquen la puerta con una cuenta fondeada y yo empiezo ahí. No, tú vas haciendo y mientras tú vas haciendo, la inercia de esa energía va trayéndote las cosas, va trayéndote el resultado, va trayéndote las cosas. A todo el mundo le digo, si tú tienes un track record de un año rentable, yo te consigo los fondos en un segundo, pero necesitas el track record. Entonces, aquí los recursos vienen con la acción, entonces actúa. Es lo mejor que tienes y lo mejor es que nadie te puede decir cuándo. Tú tienes la libertad plena de decidirlo. Eso sí, decídelo. Muy bien, Mariel. Muchas gracias por todas estas palabras. Muchas gracias por estar aquí en este espacio junto con nosotros. A ti y a ustedes, o sea, yo feliz. Espero que también podamos hacer otro dentro de muy poquito. Así que nada, traders, espero que hayáis disfrutado de este episodio. Se viene mucho más contenido para dentro de estos meses. Así que hacer clic a la campanita de suscribirse y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.